La osteoporosis es también llamada, y la van a encontrar así en los libros, como fatiga de la ponedora de jaula. Bueno, tradicionalmente las gallinas dedicadas a la producción de huevos se explotaban en el piso, pero luego con el advenimiento de la explotación en términos productivistas comerciales, donde se aplica la lógica de más huevos, menos espacio, las gallinas ponedoras se las confinó en jaulas. Por eso esta patología se presenta en las gallinas de alta postura de producción en jaula. Ustedes no van a ver la osteoporosis en ponedoras a piso. La osteoporosis la tenemos que diferenciar de este otro proceso que es diferente, que se llama osteomalacia, que es un reblandecimiento, ¿sí? Es otra patología donde también están involucrados cosas comunes como el calcio, la vitamina D, el fósforo y otros factores más, pero esto puede verse tanto en animales ponedoras, pero las ponedoras a piso, ¿sí? Y no necesariamente siempre en ponedoras, puede ser cualquier otro animal que no esté recibiendo la dieta como corresponde. Entonces lo que vamos a ver es una disminución en la densidad y una pérdida de la calcificación de la matriz ósea, o sea, el osteoide, que es la porción orgánica del hueso sin mineralizarse, ¿sí? De esa matriz ósea, va a estar, ¿sí? Pero no va a estar mineralizado. Entonces va a haber un reblandecimiento del hueso. Entonces cuando ustedes tomen la pata, digamos, de los tibiotarsos de ese animal, ¿sí? Ustedes fácilmente, fíjense que ahí con el dedo, ¿sí? Sin hacer mucha presión, el hueso se dobla. Lo mismo pueden encontrar deformaciones en la quilla o el pico se dobla también. Bueno, dijimos anteriormente que a la osteoporosis también se la denomina, y la van a encontrar así en el libro, fatiga de la ponedora de jaula. Es una afección que en realidad el nombre no es fatiga, porque la fatiga significa cansancio. Ese nombre se le da o se le dio en realidad porque la gallina está postrada, está hecha de entarsos o está como en este caso tirada en decúbito lateral, dando la impresión de cansada, ¿sí? En realidad no es que está cansada, ¿sí? Es que está inmovilizada por alguna fractura o puede ser por alguna parálisis por la fractura de alguna de sus vértebras dorsales que produzca una parálisis. Bueno, para poder entender la patogenia de esta enfermedad debemos entender la fisiología de la puesta. ¿Sí? Aproximadamente a las 16 semanas este animal, ¿sí? Está maduro sexualmente. Este periodo que se corresponde entre esa semana 16 y la 20, que es cuando empieza a poner, se lo denomina de prepostura. En este periodo empiezan a actuar todas las hormonas sexuales como la folículo estimulante que estimulan a los folículos, los estrógenos, ¿sí? Que ayudan al depósito, ¿sí? De calcio en el hueso medular. ¿Para qué? Para que luego este animalito, cuando esté aproximadamente la semana 25 y llegue al pico de postura, ¿sí? Tenga depósitos extra de calcio en el hueso medular. Y este proceso fisiológico tiene un nombre que es la osteomieloesclerosis estrogénica. Depende de esos estrógenos que se empiezan a secretar en ese periodo de prepostura. Esto es un corte de hueso donde observamos por fuera el hueso cortical, luego tenemos el endostio y todo lo que está más rojito es el hueso medular y por dentro la médula ósea. A partir de este hueso medular que tiene estas características, o sea que
dijimos que depende del estrógeno, o sea, el estrógeno va a ser, por supuesto, el estrógeno más el aporte que yo le voy a dar en la dieta a ese animal, depende de que se deposite calcio en ese hueso. Es un hueso muy vascularizado, ¿sí? Donde vamos a observar osteoblastos y osteoclastos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué hace? Esto lo transforma, ¿sí?, en un intercambio rápido, el que sea vascularizado y el que tenga osteoblastos y osteoclastos, tanto sea el calcio que viene por la dieta, que se vaya a posicionar ahí en ese hueso por los osteoblastos, como que también puede ser fácilmente removido a través de los osteoclastos. ¿Sí? Entonces tiene características especiales, va a haber ausencia de laminillas óseas a diferencia del hueso compacto. Eso lo hace un sistema óseo lábil, como dice ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer un intercambio rápido y eficiente. Y es aquí donde entra todo el proceso fisiológico y normal que va a tener un nombre especial. Ese nombre especial es osteomieloesclerosis estrogénica. Y esto es un proceso fisiológico normal que consiste en la posición de calcio en el hueso medular favorecido por los estrógenos. Dijimos que aproximadamente a las 18 semanas ese animal entraba en un periodo de prepostura. Entonces nosotros ahí, a partir de ese momento, tenemos que suplementarlo con calcio. Una gallina ponedora en su dieta tiene que estar suplementada con calcio. Se agrega aproximadamente un 2% de calcio y así se empieza a mineralizar ese hueso, formándose espículas óseas en ese tejido óseo medular. Ahora bien, cuando este animal entra en postura a partir de las 20 semanas, el calcio lo va a obtener de dos fuentes. Una de las fuentes es el calcio en la dieta, a través de ese tracto gastrointestinal, ¿sí? Y para adaptarse a ese requerimiento, el organismo incrementa la capacidad de absorción gracias a la síntesis de la vitamina D. Bien, esa es una de las fuentes. La otra fuente disponible es obtenerla del hueso, ¿sí? De ese hueso, de ese calcio que se depositó por la estimulación del estrógeno secretado por el ovario y por ese proceso que se denomina osteomieloesclerosis. Ese calcio es removido por los osteoclastos y es vertido así al torrente sanguíneo, donde es llevado, ¿sí?, a las glándulas uterinas, es secretado para formar la cáscara. Si todo este mecanismo falla, se desencadena la enfermedad. Bueno, una gallina ponedora tiene alta demanda de calcio, ¿sí? Fíjense que ahí dice que yo les dije hoy que cuando entraba en ese periodo de prepostura se la suplementaba con aproximadamente un 2% de calcio, unos 2 gramos. A medida que entra en el pico de postura, ¿sí?, una gallina se le puede dar hasta 3,75 gramos de calcio por gallina por día. Eso es lo que debería comer. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que una gallina está poniendo un huevo aproximadamente entre las 24 y las 26 horas. Un huevo cada 24 o 26 horas. Por lo tanto, tiene altos requerimientos de calcio, ¿sí? Entonces, se juegan límites muy finos. Fíjense que pone el huevo, aproximadamente lo hace en las horas de la mañana hasta las 2 de la tarde. Inmediatamente que pone, ¿sí?, hay una ovulación. Pasan más o menos 4 horas, ¿sí?, entre que pasa por el infundíbulo, el istmo, el magnum, ¿sí?, donde se depositan las albúminas. Y finalmente,
¿sí? Finalmente cae al útero, que es ahí donde está 20 horas aproximadamente, y es ahí donde están las glándulas que secretan la cáscara. Bien, todo eso, ¿sí? Todo ese depósito de calcio ocurre en las últimas horas de la tarde y de la noche. Por lo tanto, es ese momento donde es importante suplementarlo con un buen alimento, con un alimento con calcio, porque ese calcio que está comiendo en esas horas de la tarde va a pasar directamente del intestino, ¿sí?, a las glándulas por sangre, por supuesto, va a pasar a las glándulas uterinas y de ahí a la cáscara. Si yo ya no le estoy dando las cantidades de calcio suficientes, ¿qué es lo que va a pasar? Esa gallina necesita el calcio, lo necesita. Entonces, ¿de dónde lo va a tomar? Los osteoclastos van a remover calcio del hueso medular. Bueno, hasta ahí estamos bien. Al otro día lo suplemento con calcio y bueno. Ahora, si yo continúo con esa dieta pobre en calcio, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente va a tomar el calcio del hueso medular, sino que lo va a hacer también del hueso cortical, y es acá donde se desencadena la enfermedad. Bueno, y si vamos ya, entonces, que más o menos ya la estuvimos hablando, a la fisiopatología en sí, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para que la cáscara del huevo se forme, debo suministrar calcio en la dieta. Si ese calcio no es suficiente, el ave empieza a remover su calcio medular. Si continúo con esta deficiencia en la dieta, agota el calcio medular y empieza a tomar el calcio cortical y desencadenamos el cuadro de osteoporosis. Bueno, la etiología, ya estuvimos hablando de esa deficiencia de calcio en la dieta, que es básicamente la más importante. Pero bueno, también están asociados otros factores que vamos a ver bien detalladamente luego, que son líneas genéticas, las aves confinadas en jaula, las dietas bajas en fósforo y también normales en calcio, o las dietas bajas en calcio y vitamina D, ¿sí?, la falta de tensión muscular. Ahora vamos a ver detalladamente algunas de las más importantes. Bueno, esta patología no se observa en animales criados a piso, lo vamos a observar en animales en jaula. Por lo tanto, se presume que el ejercicio juega un papel importante en el origen del problema. Otra de las cosas a tener en cuenta, ¿sí?, son las líneas genéticas. Las Highland blancas, ¿sí?, son animales mucho más chicos y tienen poca capacidad en su tracto digestivo. ¿Sí? Una ponedora roja como blanca tienen que consumir con la dieta aproximadamente 3,6 gramos de calcio diario, porque el huevo es el mismo y pesa casi lo mismo, ya sea blanco o sea colorado, ¿sí? Entonces, tiene que comer 3,6 gramos de calcio diario. Ahora bien, la blanca tiene menos capacidad en su tracto digestivo, entonces eso es un problema, porque si la lleno de calcio, por ejemplo en forma de conchilla, que es una de las formas de suplementar con calcio, le quita espacio en ese estómago para otros nutrientes. Por lo tanto, siempre estoy al límite. Aparte de ese calcio bajo en la dieta, que es el factor, digamos, etiológico sería, o sea, la etiología. Entre estos factores predisponentes tenemos también el calcio, el fósforo y la vitamina D, que están relacionados. El calcio y el fósforo deben mantener una relación sérica constante. El calcio depende de la vitamina D para poder absorberse. Recuerdan que en el tracto gastrointestinal esta gallina ponedora aumentaba
la absorción, pero gracias a que está la vitamina D. Si esa vitamina D no está, el calcio no va a poder absorberse, o sea, lo va a hacer en forma deficiente. Dietas bajas en fósforo y eso también puede generar, ¿sí? Son todos factores que ayudan. Bien, y recordar, ¿sí?, que la osteoporosis va a ser más severa entre las 25 y las 50 semanas de edad. ¿Sí? En las 25 semanas cuando empieza el pico de postura y es cuanto más demanda tiene. Bueno, y esta foto es justamente para graficar que la osteoporosis ustedes seguramente la han sentido nombrar, en el caso de la mujer, cuando entra en la menopausia, cuando los niveles de estrógeno, ¿sí?, caen fisiológicamente, es un proceso fisiológico en la mujer, no hay, es exactamente el mismo proceso. Empieza a haber descalcificación del hueso, de los huesos, hay un adelgazamiento del hueso medular y del hueso cortical en la mujer, lo que la hace propensa a las fracturas. ¿Sí? Es un proceso que debe controlarse. ¿De qué manera? Incrementando las cantidades de calcio que la mujer ingiere. En la gallina es el mismo y exacto proceso. Otra de las cosas que se le aconseja a la mujer es hacer ejercicio. Bueno, en la gallina ponedora ustedes van a ver que el simple hecho de sacarla de la jaula y hacerla caminar, y por supuesto suplementándola con la cantidad de calcio acorde, es un proceso que revierte solo. Bueno, ahora vamos a ver las lesiones macroscópicas. Para poder entenderlas un poco, ¿sí?, vamos a ver cómo se vería un hueso con una estructura normal y un hueso con osteoporosis. Bueno, esto es una foto de cómo se vería un hueso normal y cómo se vería un hueso con osteoporosis. Fíjense que parece poroso. Esto, si hacemos una placa radiográfica, se ve como un hueso poroso morfológicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Acá hay una reducción del volumen, tanto de ese hueso medular como del cortical, que por supuesto acá el cortical no se estaría viendo, ¿sí? Esto que hace, que lo hace frágil el hueso es duro pero es frágil, entonces ante cualquier golpe, ¿sí?, se quiebra. Bueno, esto como en el caso anterior, donde tenemos acá arriba el hueso con osteoporosis y esto que es un hueso normal, donde fíjense que tenemos el hueso compacto, el hueso esponjoso y por dentro va la médula ósea. Esto fíjense cómo está adelgazado el hueso compacto y prácticamente no tenemos tampoco hueso medular. Hay autores que dicen que esta patología, en vez de llamarla fatiga de la ponedora de jaula, podrían llamarse parálisis. Bueno, es un poco controvertido el término. Podría eventualmente haber una parálisis por una fractura en las vértebras, que haya una compresión de los nervios periféricos o asimismo de la médula espinal y haya una parálisis. Pero lo más frecuente es observar que las aves están caídas porque tienen fracturas de huesos largos. ¿Sí? Se pueden ver huesos en fémur, tibiotarso, a veces en las costillas o en las alas. Se pueden observar aves caídas, perdón, que puede ser por evidentes fracturas, pero también se cree que podría deberse a que la hipocalcemia, ¿sí?, afecta la contractibilidad del músculo esquelético. Recuerden que el calcio participa en esta interacción entre las fibras de actina y miosina, se almacena en el retículo sarcoplásmico, entonces cuando se efectúa la contracción sale y actúa. Al no estar disponible, no puede efectuarse la contracción del músculo.
También se pueden observar, bueno, fracturas como se ven en estos casos, en huesos largos, fracturas también en el ala y deformación, ¿sí?, de los huesos del esternón, de la quilla del esternón. En este caso se observa fractura de los huesos del ala. Este hallazgo también puede ser un hallazgo de frigorífico. Cuando levantan las aves para llevarlas al frigorífico, muchas veces no lo hacen de la forma correcta y se quiebran las alas. Pero bueno, esto es frecuente también de observar en la osteoporosis. Ahora vamos a observar las lesiones microscópicas. Esta enfermedad tiene un preparado histopatológico. Bueno, el preparado va a corresponder a un corte de hueso, por lo tanto vamos a hacer un breve recordatorio de lo que es un hueso normal. Esto es una sección de hueso compacto, ¿sí? No está el esponjoso en este corte. Y fíjense la disposición, ¿sí?, en forma de laminillas intersticiales. Después vamos a tener estas estructuras, ¿sí?, que se corresponden, ¿sí?, a los canales de Haber, donde hay pequeños vasos sanguíneos que nutren a este hueso. Y por fuera tenemos el periósteo. Bueno, seguimos con el recordatorio. Si nos vamos hacia el hueso medular va a estar compuesto por estas trabéculas. Estas trabéculas, acuérdense que están formadas por una matriz, ¿sí?, una matriz orgánica de tejido osteoide, se llama, que es secretado por estos osteoblastos, ¿sí?, que secretan colágeno tipo 1 principalmente, y se forma esa matriz. En esa matriz es que se empieza a calcificar, a depositar calcio, y se forman estas trabéculas óseas que se ven como más violetas. Bien, esto se corresponde a la médula ósea. Recuerden que el hueso se está remodelando constantemente, por lo tanto, están estas células, ¿sí?, que son células gigantes, que se denominan osteoclastos, que son los encargados de remover calcio. Bueno, estos son todas las lesiones microscópicas que vamos a observar. Vamos a tener un escaso hueso medular, ¿sí? Hay adelgazamiento de las espículas del hueso medular. Acuérdense cómo era la patogenia, ¿sí?, la etiopatogenia. Al no haber suficiente calcio circulante para formar esa cáscara de huevo diaria, empezaba a consumir el calcio que estaba en el hueso medular. Por lo tanto, se condice con este adelgazamiento de las espículas del hueso medular. Pero también va a haber una disminución del espesor del hueso cortical, porque una vez que agota el hueso medular, continuaba con el hueso cortical, por lo tanto, vamos a ver una disminución de ese hueso, va a haber un agrandamiento de los canales de Haber y un aumento, por supuesto, de la actividad osteoblástica en este hueso medular. Bueno, para poder ubicarnos en el corte, ustedes lo que van a tener es un corte de hueso donde vamos a ver el hueso cortical y el hueso medular, que es todo esto. Por fuera tenemos el periósteo, luego tenemos el hueso cortical con los canales de Haber que se observan acá, el endósteo, ¿sí?, el endósteo donde también va a haber osteoblastos, y todo el hueso medular con, fíjense, las espículas óseas. Lo que vamos a observar en el caso de la osteoporosis es
que este hueso cortical se empieza a adelgazar. Fíjense que se empieza a adelgazar. Este hueso medular, ¿sí? Si lo comparamos con el otro, se ven la reducción de las espículas óseas y acá ya fíjense que se ve todo más rojo, ¿sí? Que son células sanguíneas, ¿sí? Porque es esos espacios al estar reducidas las espículas es ocupado por médula ósea y es eso lo que le da ese aspecto de poroso al hueso. Bueno, en esta foto también se observa por supuesto la reducción, fíjense que es muy finita, la cortical. Se ven el agrandamiento de los canales de Haber y la reducción de las espículas óseas y se ve ocupado por células sanguíneas. Si vamos a lo que es el hueso medular, lo que vamos a observar es que hay un adelgazamiento y una disminución de las espículas óseas. Ese espacio es ocupado por células sanguíneas y ya vamos a observar la presencia de estas células gigantes u osteoclastos que, ¿qué es lo que están haciendo? Están removiendo el calcio que se encuentra en las espículas óseas. Esta es otra foto donde se ve un osteoclasto, ¿sí? Y esto es una espícula ósea, estos son osteocitos. Y todo el centro ocupado por células sanguíneas, precursores sanguíneos. Los diagnósticos diferenciales son pocos. Si yo tengo una gallina ponedora en jaula, que está en el pico de postura y que hay varios animales caídos, no tengo muchas opciones, ¿sí? Si fuera por las lesiones macroscópicas, por ahí podría tener otros diagnósticos diferenciales, pero se dan la mayoría de los trastornos osteoesqueléticos, se dan en épocas de crecimiento, no en un ave adulta de 20, 25 semanas. Entonces, el único diagnóstico eventual diferencial para hacer es la enfermedad de Marek. La enfermedad de Marek, una de las presentaciones, ¿sí? Es esta, van a encontrar los animales que no pueden caminar porque afecta a los nervios periféricos. Es una infiltración neoplásica en nervios periféricos. Aparece en otros órganos también. Esta presentación podría confundirse con la osteoporosis, pero vendría a ser la única. Bueno, el tratamiento en realidad consiste, ¿a quiénes le vamos a hacer tratamiento? Si yo veo un lote donde tengo algunos animales fracturados y con signología, los otros no van a tardar en aparecer. Entonces, digamos, el tratamiento es darle las cantidades adecuadas de calcio en la dieta y sacarlos de las jaulas. El ejercicio mejora mucho. O sea, es una enfermedad reversible, salvo cuando se produjo la fractura. Si es un animalito mascota se podría hacer algo, pero imagínense mucha cantidad de animales fracturados, no se puede. Pero bueno, revierte fácilmente, ¿sí? Porque es un proceso dinámico de la movilización del calcio, ¿sí?